de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si hubieras estado en presencia de Pedro. Uno de los personajes más interesantes y enigmáticos de la historia temprana de la Iglesia fue Oliver Cowdery, escriba del profeta José Smith, y en algún momento segundo elder de la Iglesia. Durante más de un siglo, los eruditos y otras personas han hecho preguntas sobre la lealtad de Oliver Cowdery a su testimonio luego de su excomunión en 1838. En los archivos del Departamento Histórico de la Iglesia hay una carta de Oliver Cowdery a su cuñado, Phineas Young, que responde esta pregunta de manera conmovedora. Oliver Cowdery jugó un papel importante en los primeros días de la Iglesia. Actuó como escriba de José Smith en la traducción del Libro de Mormón. Estuvo presente cuando Juan el Bautista resucitado restauró el sacerdocio aarónico y cuando Pedro, Santiago y Juan restauraron el sacerdocio de Melquisedec. Cuando se organizó la Iglesia, Oliver Cowdery fue uno de los 6 miembros originales. Oliver Cowdery de L.A. Ramsey, óleo, 21, x27. En febrero de 1835, Oliver Cowdery, como uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, ayudó a seleccionar a los primeros 12 apóstoles de esta dispensación. También se convirtió en registrador de la Iglesia. En 1834 fue llamado a ser presidente adjunto de la Iglesia, y finalmente, en 1837, José Smith lo llamó para ser consejero asistente de la primera presidencia. Durante ese mismo año se mudó a Far West, Missouri. Allí se involucró con un grupo de santos que estaban descontentos con el liderazgo de la Iglesia. Al año siguiente, se presentaron contra él varios cargos, entre ellos deshonestidad y búsqueda de difamar el carácter de José Smith. Cuando el Sumo Consejo lo citó a la corte, se negó a asistir y el Sumo Consejo lo excomulgó. Sin embargo, a diferencia de muchos otros miembros de la Iglesia descontentos, Oliver Cowdery nunca se mostró resentido con los líderes de la Iglesia. En 1846 estaba pensando en regresar a la Iglesia, y el 23 de marzo de 1846, escribió una carta a Phineas Young, el hermano de Brigham Young, en la que le revelaba su temor de que su carácter hubiera sido gravemente difamado y que su testimonio de la Iglesia no fuera válido. Ser creído. La parte más conmovedora de la carta se refiere a su testimonio sobre la restauración del sacerdocio. Pero por su última carta, estoy plenamente satisfecho de que no se permitirá que mi carácter quede imputado injustamente. Y para que no se me malinterprete, permítame decir aquí que solo he buscado y solo he pedido que mi carácter sea exonerado de los cargos que me imputan los delitos de robo, falsificación, etc. Aquellos que todos mis antiguos asociados sabían que eran falsos. Nunca he pedido que me disculpen ni me eximan de un reconocimiento de mi falta o error real, porque de estos hay muchos, que siempre fue un placer para mí confesar. He abrigado una esperanza, y esa es una de mis más entrañables, la de poder dejar un carácter tal que aquellos que pudieran creer en mi testimonio, después de que yo fuera llamado, pudieran hacerlo, no solo por el bien de la verdad, sino también por el bien de la verdad. Quizás no se avergüence por el carácter privado del hombre que dio ese testimonio. He sido sensible a este tema, lo admito, pero yo debería ser así. Ustedes lo serían, dadas las circunstancias, si hubieran estado en la presencia de Juan, con nuestro difunto hermano José, para recibir el sacerdocio menor, y en presencia de Pedro, para recibir el mayor, y hubieran mirado a través del tiempo, y haya sido testigo de los efectos que estos dos deben producir. Sentirías lo que nunca has sentido si hombres malvados conspiraran para disminuir los efectos de tu testimonio en el hombre, después de que deberías haber ido a tu descanso tan buscado. Pero basta con esto. Oliver entonces reflexiona, recordando el día en que se organizó la Iglesia y las esperanzas que aquellos 6 miembros tenían sobre su futuro. Dices que vas a tener una reunión el 6 de abril. Hermano Phineas, podría estar con usted y contarle sobre el 6 de abril de 1830, cuando solo 6 miembros pertenecían a la Iglesia, y cómo esperábamos un futuro. Con gusto lo haría, pero no puedo, solo en espíritu, pero en espíritu estaré con ustedes. Que el Señor Dios de nuestros padres te bendiga a ti y a los tuyos, y a la Iglesia como cuerpo. Esa es mi oración, tal es mi corazón. Soy tuyo en el nuevo y eterno pacto. Oliver Cowdery. El 24 de octubre de 1848, Oliver Cowdery viajó a Gainesville, a orillas del río Missouri, y se reunió con un pequeño grupo de santos que estaban listos para viajar hacia el oeste. Allí pidió nuevamente compañerismo en la iglesia. Orson Hyde lo bautizó el 12 de noviembre de 1848. Oliver Cowdery planeaba ir al valle de Salt Lake con los santos, pero su mala salud le impidió realizar el viaje. Murió en la casa de David Whitmer en Richmond, Missouri, el 3 de marzo de 1850.